En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar en los cielos y la tierra será para siempre alabado. El corazón no debe ser sagrado. Sagrado corazón de Jesús, Te amo y en ti confío. todos unimos, vamos a rezar la oración del discípulo y decimos: Señor Jesús, abre mis oídos para que pueda escucharte, abre mis ojos para que pueda verte, abre mis labios para que pueda proclamarte, abre mis sentimientos para que pueda alabarte, abre mi corazón para que pueda amarte, purifica mi mente, mi imaginación, para que siempre seas tú mi pensamiento. Permíteme reconocerte como mi único Maestro y Señor. Enséñame a ser como tú, manso y humilde de corazón. Recibe mi historia, tú lo sabes todo, sabes que te amo y que tu discípulo quiero ser. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos juntos con fe y credo sobre la Iglesia. Creo en la Iglesia Católica de Pentecostés. Creo en la Iglesia que participa de la unidad trinitaria. Creo en la Iglesia que crea comunidad. Creo en la Iglesia que ofrece la paz. Creo en la Iglesia que hace hombres libres. Creo en la Iglesia que camina hacia el reino. Creo en la Iglesia que pone al servicio los dones y carismas. Creo en la Iglesia que provoca la comunión. Creo en la Iglesia que es solidaria, misionera, profética y ministerial, para dar un nuevo rostro. Creo en la Iglesia que forja agentes maduros por una buena espiritualidad. Creo en la Iglesia que forma personas. Creo en la Iglesia que busca nuevos métodos de expresiones y estructuras en su acción pastoral. Creo en la Iglesia que renueva la parroquia. Creo en la Iglesia de comunión y participación que da pie a la pastoral en conjunto. Creo en la Iglesia que sabe dar respuesta a las preguntas que ya se han hecho sociedad. Creo en la Iglesia que está abierta, dialoga y se preocupa por el ser humano integral. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. A Nuestra Señora de los Ángeles, Madre Inmaculada, Virgen Santa María, Reina de los Ángeles, te damos gracias por ser la compañía de nuestra historia diocesana. Gracias porque como peregrinos en esta iglesia particular vamos contigo de la mano hacia la patria celestial. Y tú, que al encargo de tu Hijo Jesús, nos acoges como madre, nos aconsejas con cariño para que hagamos lo que Cristo nos dice. En este año de gracia a ti dedicado, te suplicamos
permanezca en todos los corazones de nuestros sacerdotes y fieles laicos el deseo de conocer mejor y amar más a nuestro Salvador Jesucristo. Después de la parálisis pastoral en que nos ha puesto la pandemia, hoy necesitamos tu ayuda maternal para renovar nuestros compromisos bautismales y poner todo nuestro empeño en continuar edificándonos en la fe y colaborar responsablemente en hacer presente el reino de los cielos en nuestra diócesis, conforme a nuestro plan pastoral. Virgencita de los ángeles, cuídanos, ayúdanos, intercede por nosotros, para que volvamos al esplendor de las fervorosas manifestaciones de amor y devoción a ti, como se ha vivido en nuestra historia. Santa María de los Ángeles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Muy bien, pues bienvenidos a nuestra clase de teología. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va con esos estudios? ¿Ya desgastados, cansados o con mucha ilusión de seguir aprendiendo, conociendo más? Eso. Muy bien. Quiero regresar un poquito atrás para reafirmar bien estos elementos de teología. Como tal, que esta introducción nos pueda ayudar para tener todos estos elementos. Y bueno, vamos a seguir ocupando como material base el Catecismo de la Iglesia Católica. Quisiera recordarlo, este es desde el seminario, 24 años tiene esto. Entré en el año 2000 y es el que me acompaña. Entonces, digo, no lo quiero cambiar porque está subrayado, tiene muchas anotaciones, pero bueno, este es el que me acompaña desde entonces. Y otro material es el mismo que ahorita también con Marisol estamos checando. Esta constitución que se llama, constitución dogmática que se llama Dei Verbum. Muy bien. Y esta se encuentra en los documentos conciliares o ya en el WhatsApp, en el grupo que se les ha compartido. Y el otro material como tal que nos ayuda en este momento pues son las Sagradas Escrituras, para que lo tengamos muy en cuenta. Muy bien. Quiero empezar diciendo que cuando estamos hablando de la teología, ya lo decíamos hace 15 días, ver que es el acontecimiento de la fe. Ya un poquito hace 15 días hablábamos qué era la fe también. Y decíamos que fe pues es al final de cuentas la respuesta del hombre a Dios y que da pues al paso al decir yo creo. Y bueno, al final de cuentas la fe pues lo podemos definir así como el Catecismo de la Iglesia Católica lo tiene, pues es la certeza de las realidades que no se ven. Es saber que Jesús Eucaristía está en la hostia consagrada, aunque no vemos a Jesús, pero tenemos esa certeza, esa realidad tan especial. Y bueno, ese acontecimiento de la fe nos lleva entonces a
a la teología, que hace 15 días también lo veíamos, que viene de ese griego Theos, Dios, Logos, tratado, palabra, y que es inclusive argumentación, ¿no? Viene de esa parte de Logos, que es el tratado. Tratado, estudio, palabra, de ahí vienen Logos. Y bueno, al final de cuentas, la teología nos va a llevar a definirla así, como una palabra dicha sobre Dios. Porque hay mucho que decir sobre Dios. Pero cuando hablamos de la teología, hablamos entonces de una palabrita que digamos de Dios. Porque hay mucho que hablar sobre Dios. Y hablar de teología quiere decir una palabra sobre Dios. Dios se me ha revelado y entonces yo puedo hablar de Dios. Si Dios se ha dado a conocer, ahora yo tengo toda la oportunidad de hablar de ese Dios que se ha dado a conocer. Por eso hablo de la teología. La teología entonces es, al final de cuentas, de hablar de ese Dios que se ha revelado y que tengo la oportunidad de darlo a conocer. Y bueno, me da a conocer Dios algo sobre sí mismo. Me ha dado la oportunidad de darse a conocer y entonces tengo esa oportunidad de que yo hable un poco de Él. ¿En dónde? En la teología. Theos, Dios, Logos, tratado, estudio sobre Dios. Por lo tanto, decíamos con este documento de San Juan Pablo II llamada Fe y Razón, Fides et Ratio. ¿Cómo decía esa introducción? Que la fe y la teología eran como dos alas. Muy bien. Entonces, la fe y la teología tienen un gran nexo. La fe y la filosofía tienen ese nexo también. La fe y la teología tienen ese nexo también, en el cual la filosofía me lleva a la teología me lleva a la filosofía, en donde la fe me lleva a la teología me lleva a la fe. Ese nexo que hay que entender. Y bueno, por esa razón vamos a estudiar esta teología, que es necesaria y que es fundamental para conocer un poquito más sobre Dios. De ahí que entonces nuestra religión cristiana se apoya en hechos realizados por Dios. Pero vamos un poquito atrás. ¿Qué es religión? ¿Qué es religión? Díganme. Viene del latín religare, que significa unión, unirme con. Entonces, religión viene de ese término latino religare, que significa unirme con. En este caso, ¿con quién me quiero unir? Con Dios. Y por lo tanto, nos va a ayudar el catecismo de la Iglesia Católica en el número, si no mal recuerdo, en el número 8. No, que 8. En el número 51. No, tampoco. Dice el número 8. No sé, 27. Dame paciencia. Mi papel se mueve. 28, 27, 28. No.
Nuestro catecismo, en el número 27-28, ¿cómo le titula esa parte? El hombre es capaz de Dios. Y entonces dice, el deseo de Dios está inscrito en su corazón, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Por lo tanto, aquí está esa parte. Religión es esto, la capacidad de buscar a Dios, unir a Dios. Y dice en el 28, de múltiples maneras, en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias, de sus comportamientos religiosos, en las oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. Y a pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser. Entonces, en esta parte vamos. Que cuando hablamos de la religión cristiana, entonces lo estamos refiriendo la manera de podernos unir a Dios a través de hechos realizados por el mismo Dios. Y aquí presento 6. Bueno, pero presento 5. El primero, un hecho por Dios, es la creación. Por supuesto. Ese es un hecho, es narrado por el Génesis. Un hecho dado por Dios es la creación. Segundo, la autorrevelación. Dios se revela ahí en el Éxodo a través de esa nube, a través de esos signos en donde el pueblo de Israel se va dejando acompañar por ese Dios. No lo ve porque cuando Moisés sube al monte, no lo ve y se descalza y cubre tu rostro. Y entonces Dios se autorrevela. Y se autorrevela para darse a conocer al pueblo. De ahí que despuesito será muy padre ver el nombre de Dios, ¿no? en hebreo, en el cual es muy interesante que como sin haber con el hebreo, sin tener esa parte de vocales, pues algunos han jugado con el nombre de Dios y por eso el Jehová, porque entonces el nombre de Dios es el yo soy, la Y, la H, la W, la H, el yo soy. Y entonces de ahí que algunos han hecho, pues bueno, Jehová, y que ya ya lo vamos a ver después, en el nombre de Dios, pues el más cercano es este, Yahvé, el yo soy, el que soy. Y entonces es la manera en cómo Dios ha revelado cuando le dice a Moisés, bueno, y me voy a presentar a Faraón y le voy a decir de parte de quién vengo. Y le dice Dios, pues le dirás que vas de parte de él, del yo soy. Entonces por eso este hecho realizado por Dios es autorrevelarse. Y eso es parte de nuestra religión cristiana. Dios se ha revelado. Dios ha dado a conocer, no es un Dios oculto. Dios se ha dado a revelar a través de su palabra. 3. Otro hecho es el de la encarnación. Su Hijo Jesucristo vino al mundo, se encarnó, tomó nuestra condición humana, escogió una madre, se formó en su vientre, se encarnó. Y ese es un hecho realizado por Dios y que es importante y fundamental
de nuestra religión cristiana. Este hecho de la encarnación hace que nos unamos más a Dios, tanto que hasta esta mística mexicana, Conchita de Armida, hablaba de una encarnación mística. 4. El de la resurrección. Claro, el de la resurrección de Cristo es un hecho realizado por el mismo Dios. Resucitó, venció la muerte. Es un hecho dado por el mismo Dios. Resucitó. Y 5, el de la iglesia, unido con la Eucaristía. Dice que de su costado abierto salió sangre y agua. Y entonces, por lo tanto, se dice que salieron los sacramentos. De su costado sale la iglesia, la esposa, que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y por lo tanto, ¿qué nos deja la iglesia? Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bueno, estos hechos son apoyados estos hechos de Dios son los que la misma religión cristiana, pues estamos viviéndolo, lo estamos celebrando, lo estamos conociendo. Y son misterios que han de ser creídos y aceptados por la fe, y por lo tanto a esto se les dice forma lo que es la historia de la salvación. La historia de la salvación. Por eso la religión cristiana es y se comprende a sí misma como una religión que revelada. Y de hecho, en este sentido, cuando estamos hablando más a fondo de la teología, como ya hace 15 días lo decíamos, pues se habla de esto, una revelación de Dios. Dios se da a conocer, y por eso en la teología tenemos la posibilidad de hablar un poco de lo que Dios ha revelado. Él nos ha hablado mucho, y nosotros hablamos un poco de esa revelación de Dios. Y por esa razón debe su existencia de la religión cristiana a una acción libre de Dios. A una acción libre de Dios. ¿Sí? ¿Lo entendemos esta parte? ¿Sí o no? Por eso, el introducirnos al estudio de la teología, porque la teología vamos a hablar sobre esto, el Dios revelado en cada uno de estos acontecimientos, porque hay algunos elementos que inclusive lo han visto ustedes con la introducción a la Sagrada Escritura, con el curso de animación bíblica, que en su momento Marisol empezó a impartir, hablando un poquito más de la defensa de la fe. Algunos elementos con los cuales nuestros hermanos separados van con algunos temas, y pues cómo le respondo. Entonces Marisol en algún momento hablaba de esa parte de la defensa de la fe, y que en nuestro ambiente eclesial, pues algunos sacerdotes, principalmente muy famoso en las redes sociales, el padre Arturo, pues tiene muchos elementos, Arturo Cornejo, tiene muchos elementos de defensa de la fe, ¿no? Para poder dar razón, defender estos elementos especiales. Pero bueno, no vamos a centrar todavía en esa parte, sino hablar de la teología es ver la manera en el cómo podré ir diciendo una palabra sobre ese Dios que se ha revelado. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ahí está, muy bien. Vamos entonces a este documento que ya hemos venido masticando poquito a poquito. La Dei Verbum. En el número 2, la Dei Verbum en el número 2, ¿sí se acuerdan?
Tienen su documento, ¿verdad? A ver, el número 2, ¿cómo le titulan? Ok. Esa palabra, revelación. Antes. ¿Qué es la revelación? Dios se da a conocer al hombre por medio de La revelación es darse a conocer Dios al hombre por medio. sabiduría y el amor. Ok, entonces en ese sentido, cuando estamos hablando de que Dios ha dado a revelar, a conocer, pues está esto: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Por esa revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y habita, mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos en su compañía. Entonces, esa es la parte en la cual en nuestra religión, que es una religión en donde Dios se ha revelado, porque hablamos de que hay varias religiones y hablamos de religiones monoteístas y politeístas. A ver, algunas monoteístas. ¿Por qué monoteístas? Porque se cree en un Dios, en un solo Dios. Díganme religiones monoteístas: musulmana, judaísmo, el cristianismo. El hinduismo es politeísta. Otra más, politeísta: budismo. Entonces, hablaremos de judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo como politeísta, el hinduismo como politeísta. Religiones fundamentales, estamos hablando de unas 5 o 6, ¿no? 5. Y entonces, en ese sentido, al final de cuentas, decía el número 28 del catecismo, ¿no? A pesar de las ambigüedades que puedan entrañar y las formas de expresión que son tan universales que se puede llamar al hombre ser religioso, pues busca al final de cuentas esa accesibilidad a Dios, buscar a Dios. Por lo tanto, hablamos de una revelación natural, que Dios se revela a través de sus criaturas, y esa presencia divina es captada por la razón natural, donde se revela también en la conciencia, en los signos de los tiempos. Y entonces ahí hablamos de una revelación sobrenatural que la va preparando de algún modo, ¿no? De algún modo. Esta parte de la revelación continúa en los siguientes números del Catecismo de la Iglesia, en el número 51, ahí adelantito, me llama el artículo primero, ¿no?, del Catecismo. Dice: Dios revela su destino amoroso en su bondad y en su sabiduría. Dios dispuso revelarse a sí mismo. Dios dispuso dar a conocer su voluntad a los hombres. ¿Por medio de quién? De Cristo, el Verbo encarnado. Y entonces, a través de Cristo, es como tenemos ese acceso al Padre a través del Espíritu Santo. Y por esa razón, dice, se hacen consortes de la naturaleza divina. Así también nos lo dice la ley Verbo, ¿no? Y este designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí.
revelación divina. Y seguiremos profundizando. Pero bueno, para que vayan viendo cómo tiene que confrontar también este estudio. En ese sentido, es la manera natural de cómo Dios se dio a conocer, para que entonces vengan esas otras situaciones, pues, sobrenaturales, para que en algún momento pues va preparando el Señor, ¿no? para darse a conocer. Vamos entonces a dos aspectos. Estos aspectos de la revelación. Primero, se está hablando de una automanifestación de su vida íntima, de su vida trinitaria. Dios se está automanifestando, se está revelando a sí mismo de una manera soberana, libre y gratuita. Y entonces aquí es cuando el ser humano, el hombre, pueda tener ese acceso a los misterios de Dios. Pero aunque tengamos esa parte de que Dios se ha revelado, que es uno en tres personas distintas, Dios se da a conocer, pero todavía no alcanzamos a comprender de todo esto. ¿Cómo es de que Dios se dio a conocer a través de su Hijo, que sin dejar de ser Dios, se hace hombre? O sea, lo entendemos, porque escogió a una mujer para que fuera su madre. Pero, ¿cómo es que entonces, sin dejar de ser Dios, toma nuestra naturaleza humana? Por eso hablo de esto, ¿no? Una automanifestación de Dios que lo vamos conociendo, pero todavía se nos va haciendo incomprensible. Segundo, este aspecto de la revelación recibe en el Antiguo Testamento el nombre de palabra de Dios. Es más, si los nombres de la Sagrada Escritura lo vemos como libro sagrado, palabra de Dios, palabra revelada, y es la manera en la cual es esa escucha de la palabra, ex audi, la palabra en latín, ex audi. La fe viene de la escucha. Mediante la escucha de la palabra, y esta palabra pues implica palabra con mayúscula, refiriéndonos a Dios. No es una palabra con minúscula, una palabra como la de Padre por la tuya, sino es una palabra con mayúscula que viene de Dios y que implica un ser personal infinito que habla a otro ser personal finito. Y entonces aquí es donde entra pues una libre relación entre ambos, ¿no? Y es aquí donde se adhiere la forma de pacto, de alianza. Es la manera entonces, pues cómo es que Dios se revela a través de su palabra. Acuérdense de cómo empieza el libro de Juan en el prólogo. La palabra, el logos, la palabra de Dios hizo carne y puso su morada en medio de nosotros. Una palabra que se ha encarnado y que ha hablado. Una palabra en el cual se nos ha comunicado, si nos vamos a esa parte del origen de la escritura, pues no surgió primero la escritura, surgió primero esa tradición oral, ¿no? Primero se fue comunicando, como cuando los abuelos sientan a los nietos, los papás sientan a los hijos y empiezan a contar historias, y empiezan a contar esa historia y se te va quedando que así fueron los hechos. Una vez que tú escuchas el libro, lo transmites a tus propios hijos, y así fue la transmisión oral de la palabra de Dios. En el principio existía la palabra, dice San Juan en el prólogo. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios y todo se hizo por ella. Entonces, esa palabra escuchada de un ser
que es infinito, la escucha un ser que es finito. Pero también esta revelación pues, es histórica. Esta revelación no solamente como nos lo ha dicho el Nuevo Testamento, una palabra escuchada, sino también es una palabra histórica, ¿no? Que ocurre en el seno de la historia humana. La historia pues, no tiene por sí mismo un carácter revelatorio, pero Dios actúa en la historia. Recientemente con la pastoral vocacional hablábamos de una definición de qué es vocación y decíamos que vocación es, no, por la definición formal, ¿qué decíamos? Un acontecimiento histórico en el cual, no, es un acontecimiento misterioso en el cual el hombre, dialogando con Dios, adquiere conciencia. ¿Qué es vocación? Es un acontecimiento misterioso en el cual el hombre, dialogando con Dios, adquiere conciencia. Se compromete a dar una respuesta Concreta en la historia. Ya se les olvidó. Bueno, hablar de vocación es un acontecimiento misterioso en la historia del ser humano, en donde implica dar una respuesta. Dios irrumpe el tiempo, Dios irrumpe la historia, y así también esta parte. Dios actúa en la historia. Cuando lo desea, Dios actúa, porque es el Dios del tiempo. Y Dios se revela no solo con la palabra, sino también con acciones, con obras, con gestos que tienen lugar en la historia. Por eso todos estos acontecimientos del Pentateuco nos van narrando esas acciones, esas obras, esos gestos de Dios. Y por lo tanto la revelación se despliega gradualmente hasta que culmina Jesucristo, que es como en algún momento dice, comienza la historia, el punto cero de Jesucristo, ¿no? Y se divide la historia el antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Ya para quitar a Cristo algunos la cosa, antes de nuestra era, después de nuestra era. Pero la historia comienza con Jesucristo, es el tiempo, el cero, ¿no? De ahí comienza todo el origen. Pero también esta revelación es salvadora, porque pues no busca aumentar más nuestro saber, nuestra ciencia humana. Hablábamos hace 15 días de que era una ciencia, y que hablábamos de ciencia, pues que tendría que tener todo esa cuestión de hipótesis, de comprobación, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, pues tiene que tener todo aquello que es comprobable, ¿no? Entonces, si la revelación del Señor es salvadora, no es para buscar aumentar más nuestra ciencia humana o nuestros conocimientos profanos del origen de la humanidad, del camino de la humanidad, de la historia de la humanidad, sino que Dios, cuando se da a revelar, entrega al ser humano la conversión del corazón, el triunfo sobre el pecado, las virtudes, la unión con Dios. Si Dios se da a revelar, es porque quiere que nos convirtamos. ¿Cuál es el plan salvífico de Jesús? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, esa parte salvadora implica eso, el triunfo de Cristo sobre el pecado, que nos da esas virtudes como la fe, la esperanza y la caridad, y que quiere que nos unamos con Dios,
quiero que donde yo esté, estén también los que mi Padre me ha dado. Por eso, esa revelación implica una acción salvadora de Dios. Dios quiere salvarnos. Y otro más, el tema de la revelación, como lo retomarán también con el catecismo, pues es un don inestimable al que Jesús se refiere como algo precioso y único. Dios se revela. Y la revelación de Dios es el gran regalo, lo mejor que Dios ha hecho, que se reveló en su propio Hijo. Un don inestimable. No tiene precio. No tiene precio. Muy bien. ¿Vamos bien? Estos aspectos de la revelación que reafirman lo que ya también con Mari se está checando. Entonces, para que no digan que no vamos a la mano, vamos de la mano. Vamos muy de la mano. Muy bien. Entonces, nuestro cristianismo viene a ser pues ese cauce fundamental por donde va la revelación y por lo tanto pues la revelación pues no es una doctrina, no es una doctrina, no es esta parte de una escritura, un código de leyes o un culto litúrgico. No. Esa letra buenas que dice Una persona completa, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. a eso se refiere. La revelación en una persona viva, Cristo Jesús. ¿Y cuál es el contenido de esta revelación? Pues nuestra nueva comunión de vida con Dios, que va a producir santidad, que va a producir triunfo sobre la muerte. Y por eso Cristo se muestra como ese mediador que nadie lo va a sustituir, que es insustituible entre Dios y nosotros los hombres. Y por eso, como dice la ley griego en el número 2, es plenitud de toda la revelación. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Porque es en Jesús donde Dios ha dicho todo. Ya lo dijo todo. Por eso cuando hacemos teología, pues es que ya Dios ya es, si lo vemos de esa parte, ya Dios ya hizo teología en su Hijo. Ya dijo todo. Pero ahora, al hacer teología, nos vamos como cuando van a hacer quesadillas y agarran el queso Oaxaca y tienen que ir deshebrando, ¿no? Lo más que se pueda. Así que algunas personas van deshebrando la pechuga, ¿no? Y que quede lo más finita de lo que se ha revelado del Señor. Queremos decir algo. Pero ya lo dijo Dios todo en Jesucristo. Ya lo reveló, ya no hay más. Pero ahora en la teología, cuando hablamos de teología, queremos ir deshebrando un poquito más esas 5 cosas que vimos en un principio. ¿Se acuerdan? Las primeras, sí, 5. La creación, la encarnación, la autorrevelación, la resurrección, la iglesia eucaristía. Entonces, hay mucho que decir sobre eso, pero ya fue revelado. No vamos, como dicen, a encontrar el hilo negro. No. Solamente es hacer una reflexión. Por esa razón, si Dios ha dicho todo lo que quería decirles a los hombres, no tiene más cosas que añadir. Punto. Por eso vamos a estudiar teología, para descubrir lo que ya Dios nos ha dado y lo que queremos responder. ¿Vamos bien? Por eso
se nos hace presente ¿en dónde? En la iglesia y a través de ella. Dios le ha confiado a la iglesia la revelación. Por eso su mediación pues es la única vía, la iglesia, por donde se quiere comunicar a Jesús. La presencia de Jesús en la iglesia lo llena todo. Por eso en la iglesia tenemos el culto, los sacramentos, la escritura, la predicación, la catequesis, los pastores, los hermanos en la fe, todos los hombres, que ya después vamos a estudiar eclesiología, vamos a estudiar la iglesia, porque es la iglesia la que el Señor Jesús le ha confiado el culto, los sacramentos, la escritura, la predicación, los pastores, la catequesis, los hermanos en la fe, todos los hombres. La iglesia. Hay un documento que también va a ser muy bueno que conozcamos, y en este año de la oración, en este año del Papa Francisco, que nos ha motivado a la oración, ha querido que conozcamos la Dei Verbum, la Sacrosanctum Concilium, la Lumen Gentium, que son documentos muy especiales que ya se propusieron, pero que no están todavía por muchos estudiados, meditados y puestos en práctica. Y entonces, en este documento, en la Lumen Gentium, la Lumen Gentium, que más o menos ustedes que saben latín, ¿cómo lo podrían traducir al español? Lumen, ¿a qué le suena? A luz. Gentium, gente. Entonces, traduciendo Lumen Gentium, que en latín se pronuncia Lumen Gentium, ¿cómo lo traducen? Luz a las gentes. Luz, lumen gentium, lumen gentium. Luz, los que saben español, gentium es un acusativo. ¿Qué es eso? Pues acuérdense que es la rosa, para la rosa, rosa. Es el español, una manera de hablar de la rosa. Entonces, nominativo, genitivo, vocativo, ablativo, que son esas, es el español. ¿A poco no? El español. No manches. Las partes de la oración: artículo, sujeto, verbo, predicado. Muy bien. Bueno, nos vamos a meter aquí. Luz para las gentes. En el número 10. En el número 10. Número 10. Número 10. Le titula en el número 10 Lumen Gentium. Cuando habla del sacerdote, en el capítulo 2, que le titula El pueblo de Dios, el número 10 habla del sacerdocio común. Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo. Todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y en la alabanza, han de ofrecerse a sí mismos como hostias vivas, santas, gratas a Dios. Han de dar testimonio de Cristo en todo lugar y a quien se lo pidiera. Han de dar también razón de la esperanza que tienen en la vida eterna. Ese primera de Pedro 3:15 en la Lumen Gentium lo toma.
Era la cita bíblica que ilumina nuestro curso. A ver, búsquenla. Gracias. Están buscando el catecismo, el número 10 no. Cuando yo diga el catecismo, nos vamos al catecismo, ¿no? Yo les dije ahorita, hay otro documento del Concilio Vaticano II. Uno, algunos ya lo conocen por las clases de Fátima que sacó Santo Concilio sobre la Sagrada Liturgia. O otro que ya hemos ido estudiando con la Sagrada Escritura, y es la que ya tiene su documento, es la Dei Verbum. Y dije, hay otro documento que también es del Concilio Vaticano II, que sería muy bueno que también lo conocieran, es Lumen Gentium, luz a las gentes, que también lo podrían pagar, Lumen Gentium, que es este, ¿saben? Pero no, hice una referencia. Y les dije, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice? ¿También? Si no honren a Cristo como Señor en sus corazones, 3:15. estén siempre preparados a responder a todo lo que les pida, razón de la esperanza. Estén preparados a responder a todo aquello que les pida, razón De la esperanza que ustedes tienen. eso. A ver, otra traducción. Lulú 3:15. Primera de Pedro 3:15. Capítulo 3, versículo 15, Lulú. Lee. Por el contrario, den gloria a Cristo, el Señor, y estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo el que se les pida explicaciones. Dar razón de su esperanza a todo aquel que se lo pida. A ver, otra más, Klaus. Ahí. Si no honren a Cristo como Señor de sus corazones, estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza. Okay. Una más. La Biblia de Jerusalén. En Jerusalén. Dice, al contrario, dad culto al Señor, Cristo, en vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pide razón de vuestra esperanza. Esa cita hasta subraya un asterisco, porque es muy fundamental en todos nosotros. Que hay que conocer la fe para dar razón de ella. Y que toda aquella persona que necesita conocer la fe, yo no diga, no sé, hasta luego. No. Por eso estamos estudiando, para ayudarles a dar razón. ¿Sí? Entonces, es fundamental esta cita bíblica, porque entonces nos lleva a esta parte, ¿no? De la luz luz a las gentes. La iglesia es en Cristo como un sacramento. Vamos, no avancemos. ¿Qué es un sacramento, madre? ¿Qué es un sacramento? No cuáles son. ¿Qué es un sacramento? Una gracia, un don, regalo, signo visible de una realidad invisible. Ok, muy bien. ¿Qué es un sacramento? A ver, ¿qué es un sacramento? Signo visible.
Los sacramentos son signos visibles que nos comunican la gracia. Hablamos, son signos. Vemos agua, vemos luz, vemos aceite, vemos vestiduras blancas. Son signos que nos hablan de algo que no se ve y que nos comunica gracia, salvación. Entonces, ¿cuáles son los sacramentos? Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Son los 7 sacramentos. Esos son los 7 sacramentos. Pero aquí Lumen Gentium está diciendo que la iglesia también es un ok. Ahí está. Signo, señal, instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Por lo tanto, sí, son los 7 sacramentos que nos comunican la gracia, pero en este documento de la Lumen Gentium nos está haciendo referencia que la iglesia también se vuelve un instrumento, un signo, se vuelve un sacramento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dice Jesús que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por lo tanto, la iglesia, en la anterior presentación, se le ha confiado el culto, los sacramentos, la catequesis, la palabra de Dios, la oración, los pastores. Entonces la iglesia se vuelve depositaria, pasa como el esposo, ¿no? Que acostumbra a darle su sobrecito amarillo a la esposa para que se lo administre, ¿no? Y entonces sabe que la esposa va a administrar el dinero, y no te lo vas a acabar, que lo vas a administrar, porque sabes que hay que pagar agua, luz, gas, los hijos. Entonces tú lo vas a administrar. A ver cómo lo haces, pero lo administras. Entonces, algo así, la iglesia se vuelve administradora de esos bienes que no se ven, y que entonces la iglesia los hace estar presentes para que se vean en buenas obras, en cosas que podemos hacer, que al final de cuentas me conseguirán aquellos bienes que no se ven del cielo, la vida eterna. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, la iglesia tiene unas funciones. Digo, todo esto lo vuelvo a la comparación de la pechuga del queso. Me entregaste la pechuga, la teología. Y vamos a ir desarrollando para hablar de la iglesia, de los sacramentos, de María, del Espíritu Santo. La teología va a hablar de ese Dios revelado y lo vamos a ir desmenuzando poquito a poquito. Entonces, ahorita en esta referencia a la iglesia tiene estas funciones. 1, guardar el depósito de la fe. Esa revelación, ese Dios revelado. La iglesia tiene una función muy especial: guardar el depósito de la fe. Que aquí adelantito, en los primeros números del catecismo de la iglesia católica, nos está hablando ahí también esto. Ahí en el número 84. En el número 84 dice el depósito de la fe. ¿Sí dice ahí o no? En el catecismo de la iglesia católica 84, ¿qué dice ahí?
Dice, fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre los pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Entonces, una de las funciones que tiene la iglesia es el depósito de la fe. El Espíritu Santo asiste permanentemente a la iglesia para que conserve intacta la fe. Es el Espíritu Santo que sostiene a la iglesia y entonces hace que se conserve intacta la fe que se recibieron de parte de los apóstoles, porque los apóstoles fueron aquellos que Jesús llamó para que estuvieran con él directamente. Después de que Jesús asciende al cielo, se quedan los apóstoles con la tarea: vayan y anuncien a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo que vivieron con Jesús, lo que escucharon de Jesús, lo que hablaron con Jesús, los apóstoles lo empezaron entonces a transmitir. Y por esa razón, la iglesia, para que conserve intacta la fe apostólica hasta el fin de los tiempos, es asistida por el Espíritu Santo. Porque si la iglesia no fuera asistida por el Espíritu Santo, entonces se empieza a hacer chiste, a distorsionar, a confundir aquello que los apóstoles vieron, escucharon, vivieron con Jesús, y entonces pues ya no sería depositaria de la fe. Pero como es depositaria de la fe, es sincera y fiel a lo que los apóstoles vivieron con Jesús. Eso mismo lo guarda la iglesia y lo transmite. Por eso la iglesia enseña la revelación pública que está completa después de la muerte del último apóstol. De ahí que ya en el catecismo lo llama también esas revelaciones privadas, en las cuales pues hay que tener mucha prudencia, porque en el último apóstol hasta el último apóstol que murió, aquí se acabó la revelación pública, hasta ahí. Ya después, pues vuelvo a decirles, hay revelaciones privadas, como, no me acuerdo cómo se llama esta mujer que nos habla acerca de la Eucaristía. No, una que muy conocida entre esos libros que se está estudiando, porque de Lazareta, Luisa Picarreta, ¿no? Luisa Picarreta, ¿han escuchado? Entonces, dice, no, pues tuvo una revelación privada, porque ya la pública fue con el último de los apóstoles. Esa ya no hay más revelaciones públicas. Algunos dicen, es que tuve una revelación. El Señor se me presentó y me dijo que todos se cooperen para una camioneta nueva del Padre Polo. Así fue. Anótense. No. Esa revelación pública ya se acabó. Hay revelaciones privadas que han tenido algunos místicos, pero hay que ser muy prudentes. La iglesia es muy prudente, es mala. Y esas revelaciones privadas, pues es un mensaje, por ejemplo, Fátima, que estos tres pastorcitos recibieron esa revelación. La Virgen pidió algo, un encargo del Señor. Vemos como está Luisa Picarreta, en donde comenta de que pues Jesús le fue diciendo la manera
pues hablan de esas revelaciones privadas, como Sor Faustina Kowalska y la misericordia, como Santa Margarita María Alacoque con el Sagrado Corazón. Son revelaciones privadas. Como, pues bueno, vuelvo a retomar Conchita de Ávila, que siendo una mujer casada con hijos, como Dios le fue diciendo muchas cosas, y pues Cesar la llevó a fundar esta congregación de sacerdotes, los misioneros del Espíritu Santo, a fundar la congregación de religiosas, las misioneras del Espíritu Santo, y a fundar esta congregación de laicos, ¿no? Entonces, una casada, una mujer de hogar, hizo esa obra, pero pues en la oración, en la cercanía con la palabra de Dios, Dios le reveló algo de manera privada. Eso también en los siguientes números habla el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esa revelación pública y sobre esas revelaciones privadas. ¿Sabes? Muy bien. Entonces, con el último apóstol se cierra esa revelación pública. Primera cosa que hace en función de la Iglesia. Segundo, definir con autoridad y sin error el sentido correcto del depósito de la fe. Es una de las funciones que tiene la Iglesia. Y ese carisma, pues le viene de Dios. Porque entonces está esa palabrita que se le dice infalibilidad. Infalibilidad, que se extiende a todo el contenido de la revelación. No hay error en lo que se ha comunicado. Es infalible. En la palabra de Dios no hay error. Es infalible. Porque fue revelado por Dios. No hay error. Y por esa razón se extiende todo el contenido de la revelación divina y a las demás verdades necesariamente requeridas para mantener el íntegro depósito revelado. Ahora, cuando el Papa habla en la cátedra, desde donde enseña, y habla sobre verdades de fe, sobre la moral, pues se habla de que también el Papa tiene esa parte infalible. Pero cuando habla desde la sede, cuando lo entrevistan en el avión, cuando le piden una entrevista, el Papa pudiera hablar fuera de la cátedra, fuera del lugar de donde enseña. Entonces él puede dar su opinión. Por eso el Papa ha sido criticado ahorita en muchas situaciones en las cuales pues, ha cuestionado, ¿no? Pero no está fuera, no está fuera de la línea de lo que Dios pide. Pero no ha habido una formalidad de poderlo aceptar en un documento. Y entonces, por esa razón, cuando el Papa habla en cátedra, en el lugar de donde enseña, lo que el Papa enseña es infalible también. Pero cuando el Papa habla de una opinión pública fuera de la sede, fuera del lugar de donde enseña, lo hace como un comentario que le pudiera pedir a cualquier persona. Que se podría equivocar y que podría tener error. Pero cuando el Papa habla en cátedra, es infalible, no hay error. Una enseñanza de fe que fue, por ejemplo, el dogma de la Virgen María, su asunción. Es una forma de fe que hay que creer. Por esa razón, la Iglesia tiene esa definición de autoridad y sin error del sentido correcto del depósito de la fe, para mantener íntegro ese depósito revelado por Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? De lo que dije en un primer momento, bueno, pues, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Dice, ¿qué es la fe? Si nos ayuda, por ejemplo, Hebreos, en el capítulo 11, la carta a los Hebreos, capítulo 11,
todo ese capítulo 11 nos desglosa todos esos modelos de la fe, de la historia de la salvación. Hebreos capítulo 11, todos esos modelos, ¿no? Nada más doy unas palabritas ahí. Dice, la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Entonces, hace un ratito yo decía daba una definición de la fe. ¿Qué es la fe? Pues yo decía que es esa respuesta del hombre a Dios. Pero también, pues esa certeza de las realidades que no se ven. Por eso, esa parte, fe en un sentido objetivo, el depósito de la revelación o el conjunto de verdades comunicadas por Dios para nuestra salvación que la Iglesia custodia e interpreta. Entonces, fe en ese sentido objetivo es eso, que la Iglesia guarda, protege, interpreta de todas aquellas verdades reveladas. ¿Por quién? Por Dios. Pero fe en un sentido subjetivo. Hablamos de un acto de fe que viene a ser esa respuesta personal de la criatura humana a Dios que se revela. Y por eso aquí hablamos del sentido de la fe. Entonces, estos dos sentidos, tanto el objetivo como el subjetivo, nos formulan entonces una definición y que nos pudiera ayudar Hebreos en el capítulo 11. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Esa nota al pie de página dice: a los cristianos descorazonados por las persecuciones, el autor explica que la fe está totalmente orientada hacia el futuro y no se refiere más que a lo invisible. Y pues bueno, en este versículo dice aquí, se ha tomado como definición teológica de la fe, posesión anticipada y garantizada de las realidades celestiales. Entonces, si nos queremos quedar con una definición teológica, Hebreos capítulo 11, versículo 1 es una definición muy propicia. Y si no, podemos ir a otras definiciones que el índice analítico del Catecismo de la Iglesia Católica tiene también. Pero bueno, una definición teológica es Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Sí? Muy bien. En el Nuevo Testamento, la fe es la respuesta al llamamiento de Jesús. Dios llama, decíamos la vocación, y el hombre responde. Entonces, cuando el hombre responde a la llamada de Dios, lo hace con fe. Porque entonces, cuando hablamos de vocación, viene a ser esto, que es un acto interior de confianza pleno en el poder de Jesús. Por eso hablábamos el jueves. ¿Qué es la vocación? Es un acontecimiento misterioso en el cual el hombre, dialogando con Dios, adquiere conciencia de una misión situada históricamente y se compromete a dar una respuesta concreta. Así lo veíamos entonces con la pastoral vocacional, y está unido a esto. ¿Qué es la vocación? Un acontecimiento misterioso. Como cuando hablábamos de la revelación, pues Dios se ha revelado. Dios es trino, es uno en tres personas. Ya pasó por aquí, pero todavía sigue en ese misterio. Todavía no alcanzo a comprenderlo de todo. Sí, Dios
se encarnó en el seno de la Virgen María y se hizo hombre. Que ya lo comprendemos, que escogió a una mujer, se desarrolló en su vientre, nació y no dejó de ser Dios y tampoco dejó de ser hombre. Ya pasa por acá, pero todavía se vuelve un misterio. Así también la vocación. ¿Por qué Dios decidió llamar a Abraham? ¿Por qué Dios decidió llamar a Moisés? ¿Por qué Dios decidió llamar a los profetas? ¿Por qué Dios decidió llamar a los apóstoles? Pues por un designio de amor, en un acontecimiento como el de Mateo. Estaba sentado recaudando impuestos, llega Jesús, lo mira y la mirada de Jesús fue con una petición: sígueme. Y esa mirada y esa petición bastó para que Mateo dejara todo, cambiara su vida y lo siguiera. O como Pedro, bastó con que Jesús pasara, la mirada de Jesús y sus palabras, y dejar a Pedro la red, dejar a Pedro la barca, dejar a Pedro su familia y se fuera detrás de Jesús. Por eso es un acontecimiento misterioso en el cual el hombre, dialogando con Dios, adquiere conciencia de una misión situada en la historia, en su historia, en su contexto de historia. Dios no te va a sacar de tu historia. En la historia, como Dios quiere revelarse, darse a conocer, llamarte. Por eso, en el Nuevo Testamento, la fe es eso, una respuesta a ese llamamiento de Jesús, en el cual es un acto interior de confianza plena en el poder de Jesús. San Pablo destaca el hecho de que por la fe en Dios se acerca un mensaje de vida acerca de Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. La fe no es evidente y puede parecer necedad para los mundanos. Sí, fides et ratio, la fe y la razón son como dos alas, una nos lleva a la otra. San Juan se refiere a la fe como un impulso interior. Algunos también, si nos vamos en la última parte del catecismo de la Iglesia Católica, cuando está hablando acerca de la oración, váyanse al 2558. Al 2558. La última parte del catecismo que habla acerca de la oración. 2558. ¿Y cómo dice? Ok. ¿Y cómo dice el numeral? Este es el misterio de la fe. Este es el misterio de la fe. Por lo tanto, este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él en una relación viva y personal con Dios vivo y verdadero. Y esta relación es la oración. Entonces, si estamos hablando de que es esta parte de relación, ese impulso, bueno, más abajito, Santa Teresa del Niño Jesús define qué es la oración y dice: para mí, dice Santa Teresa de Jesús, la oración es un impulso del corazón. Arriba esas palabras. ¿Qué es la oración? Y viene ahí inclusive esa definición. ¿Qué es la oración? Para mí, la oración es un impulso del corazón.
una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en medio de la prueba como en la alegría. ¡Qué bonito! Santa Teresa define la oración así: es impulso del corazón. Está tomado de San Juan. San Juan se refiere a la fe como ese impulso del interior que lleva a reconocer libremente el carácter divino de Jesús. Entonces, ese impulso que a la vez se vuelve gracia. Gracia es igual a regalo. Gracia directa de Dios. Y por eso la fe hace ya presente de modo incoativo la vida eterna dentro del creyente. Se ya está habitando aquella realidad que todavía no vamos a llegar, pero ya la estamos viviendo. Aquella realidad que no vemos, el cielo, la vida eterna, pero que ya está dentro de nosotros. Y por eso San Juan vincula creer a oír. Ahí está, en el versículo 42 del capítulo 4, ¿no? O vincula esa parte de creer con ver. A ver, vamos a buscar esas citas bíblicas, si realmente es eso, si no, qué tal si me equivoqué. San Juan vincula creer con oír, o vincula creer con ver. Pero también lo vincula, en pocas palabras, lo vincula con los sentidos, ¿no? Ver, oír y con esa facultad de conocer. A ver, Juan 4:42, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 42. ¿Sí, César? ¿Sí? ¿Ok? Pues sí o no. San Juan entonces junta eso, la fe con la escucha, pero también la fe con el ver. Capítulo 20, versículo 8. A ver. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Vio y creyó. Cuando la resurrección va Juan y Pedro, deja que pase Pedro, y después Juan, pero dice vio y creyó. Pero especialmente la fe está puesta con el conocer. Por lo tanto, la fe es como una participación en el conocimiento que el Hijo tiene del Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien se lo quiera revelar. Ándale. Es eso. Esa parte de la fe nos lleva al conocimiento. Dice Jesús: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien se lo quiera revelar, para que lo puedas conocer. ¿Qué es? A ver, una referencia en Lucas capítulo 10, versículos 21 al 22. Y allí inclusive le titula el Evangelio revelado a los sencillos, el Padre y el Hijo. Dice: en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas
sabios y a los inteligentes, y serás revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, esta parte de Lucas 10 nos presenta igual ese conocimiento revelador. Ya que entonces el Hijo es siempre el principio y la raíz de la vida nueva. Siempre es la raíz. ¿Vamos bien? Entonces, es necesario entender esta parte, porque de aquí vendrá todo este detalle teológico y ya las Sagradas Escrituras que lo vamos combinando. Muy bien, vamos a ver estas características de ser este acto de la fe. Primera parte, implica un acto de asentimiento, hacer un asentimiento en este acto de fe. Ayúdenme a leer entre el texto que está entre comillas. 1, 2, 3. Por la fe creemos ser verdadero, porque nos ha sido revelado por Dios, y lo creemos no por la intuición y la verdad de las cosas percibidas por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que se revela en el nombre de la Entonces, esto ya se decía en una reflexión del Vaticano I, que todos estos documentos son del Vaticano II. Entonces decía, si creemos es porque pues, quien nos lo dijo es Dios, la autoridad es de Dios. Como cuando a veces la gente dice, pues es que me lo dijo el Padre. Dice, el Padre, el sacerdote. Fíjense, en un momento como esa parte estaba en esa autoridad de dar un consejo a un sacerdote. Dice, es que me lo dijo el Padre. Y esa autoridad marcada. O decir, pues, ¿quién me lo dijo? Pues mi papá. Pues mi papá es mi papá, no me va a mentir. Mi papá es mi papá, va a buscar mi bien. Entonces, si me lo dijo mi papá y le creo, pues imagínense, nos vamos en esa autoridad. En esa manera, en ese asentimiento que hacemos, creemos, pues porque el mismo Dios nos lo reveló. Si creemos es porque el mismo Dios nos lo reveló y Él no puede engañarnos. No puede. Ni tampoco engañarse. Segundo acto de fe, es libre e incondicional, por supuesto. Porque la persona a quien Dios se dirige es a un ser humano, a una criatura suya. Por lo tanto, estamos libres para creer o no creer. Dios lo impone. Y si Dios se da a conocer, pues eres libre de aceptar lo que te revelo, de creer lo que te estoy dando a conocer. Porque los signos que se contienen en la revelación no competen al hombre a aceptarlo necesariamente. El hombre es libre. Las facultades de Dios es que Dios hizo al hombre inteligente y con inteligencia, con voluntad y con libertad. Son sus facultades del ser humano. Dios ha hecho al hombre con inteligencia, con voluntad y con libertad. El hombre es inteligente, tiene un querer, quiere esto o no lo quiere y lo hace con libertad. ¿Lo hace o no lo hace? Inteligencia, voluntad, libertad. De ahí que si son facultades con las que Dios ha creado al hombre, pues cómo va a poder poner a la fuerza algo. En esas revelaciones de Santa Margarita María Lacoque, Sagrado Corazón le dice, mira, yo he amado mucho a los hombres y los hombres no me han amado.
razóname. Y por esa razón, estas características de tener ese acto de la fe, cuando le decimos a Dios, al Santísimo Sacramento, aumentanos la fe. Vamos a hacer el acto de fe. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer el acto de fe, porque hay que hacerlo constantemente. El acto de fe. Porque entonces siempre tengo que tener esa libertad incondicional de creer en su palabra, creerle a Él. Y está, si acepto o no acepto esto. 3. Es razonable. Aquello de la fe que se razón, la fe y la razón, es razonable. No se opone la fe a la razón, supera la razón, como la gracia supera la naturaleza. Pero no la destruye ni la ignora. La fe no es absurda ni ridícula. Eso es, hay que tenerlo bien en cuenta. No te voy a dar a Dios con la tole con el dedo, no. Tienes que conocerlo. No solamente es creerlo, creer por creer, sino también implica la razón. ¿Por qué no? No está peleada la fe y la razón. La fe también es razonable. 1 Pedro 3:15, ¿qué dice? Hay que dar razón de nuestra fe a todo aquel que nos lo pida. Grábense esas citas, Primera de Pedro 3:15, y van a estar sentido. Porque entonces el acto de fe es razonable, no se opone a la razón, supera la razón, como la gracia supera la naturaleza. Es otro tema, pero la gracia supera la naturaleza. Mi naturaleza está en un pecado, sí, serás un desgraciado, pero el amor de Dios lo supera el pecado. Pero no la destruye, ni la ignora. Por lo tanto, la fe no es absurda ni ridícula. A veces los jóvenes cuestionan esa parte. Dice, ay, abuela, qué absurda eres. ¿Por qué? A veces los hijos, los jovencitos en este tiempo, cuestionan mucho la fe. Dicen, ¿qué más ir a misa? ¿A qué más ir a la hora santa? ¿Por qué hace la procesión? Pues con fe. Y entonces creen que la fe es ridícula. Creen que la fe es absurda. No, ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo. Te estás dorando la píldora. Y que entonces creen que la fe es eso. Algo absurdo. Algo ridículo. Algo que no te va a dejar. Y ánimos que no. 4. La fe es un regalo sobrenatural, porque la fe, sí, es un acto humano, es un acto libre, pero solo es posible mediante una gracia actual aceptada por la persona. Porque la fe es una virtud teologal, te la da Dios, tú la recibes. En esta parte del catecismo de la iglesia, volviendo al catecismo de la iglesia, una manera de lo que está aquí, disculpe, mi catecismo de 24 años. ¿Qué está aquí del catecismo? La fe. O sea, si me lo pones de esa manera, ¿qué está en el catecismo? La fe. ¿Cómo? Sí, porque aquí te va a explicar lo que hay que creer, todo el dogma de la fe, lo que hay que vivir, los mandamientos, lo que hay que celebrar, los sacramentos, y lo que hay que orar, la oración. Son las 4 partes del catecismo de la Iglesia Católica. Lo que hay que creer, el dogma, la fe, el credo, lo que hay que vivir, los mandamientos, empieza a desglosar los 10 mandamientos uno por uno, lo que hay que celebrar, te empieza a hablar de cada sacramento, y lo que hay que orar, que es la oración, tipos de oración, por qué hacer la oración. Son las 4 partes del catecismo de la Iglesia Católica.
Por lo tanto, pues la fe es un don sobrenatural. Sí, es un acto, es un acto humano, es un acto libre, que lo acepto o no lo acepto. Pero si lo acepto, todo va a ser posible mediante la gracia actual aceptada por la persona. 5. La fe, al tener un acto de fe, lleva consigo un modo de vivir. Porque la fe informa la vida y la vida adquiere sentido gracias a la fe. Un creyente no puede vivir igual que un hombre que no lo es. Entonces, en el momento que tú conoces a Dios, tu vida cambia. Ya no puedes seguir siendo la misma persona. Porque ya conoces algo de Dios. Ya Marisol en algún momento hará esa terminología bíblica, pero inclusive la terminología del conocer. En la terminología bíblica, pues es algo muy profundo porque implica como en esa parte sexual. En esa parte sexual, cuando uno se entrega a una persona, conoces mucho de esa persona, el interior, lo profundo, lo secreto de la persona, lo íntimo de la persona. Entonces, conozco a la persona, pero no desde la parte bíblica, dice así esa parte más íntima, más profunda. Una parte sexual entiendes toda la persona, aunque sea solamente esa parte a veces sensual, erótica, ¿no? Pero le ofreces a la persona lo más secreto de ti. ¿Sí? Debería entender esa parte. Entonces, en esta parte, esto igual implica la forma de vivir, porque cuando la fe, la gracia, la presencia de Dios ha tocado tu vida, ha tocado las fibras más profundas, sensibles de tu vida, y cuando Dios ha movido algo de ti, ya no puedes ser igual. Ya. Una referencia en el Evangelio de San Marcos, en esa parábola, en esa historia del endemoniado epiléptico, ahí en el capítulo 9, versículos 14 en adelante, principalmente en esa parte del versículo 23. Cuando le piden, a ver si puedes curar a mi hijo. Dice, te he traído a mí, tiene un espíritu mudo, a ver si puedes curarle. Y dice Jesús, ¿cómo está eso? Si puedes. Todo es posible para quien cree, dice Jesús. Al instante gritó el padre del muchacho y dijo, creo, ayuda a mi poca fe. Este muchacho epiléptico se lo acercan a Jesús y pues él ya había ido a varios lugares para que lo curara. No había habido nada, ni nadie que le hiciera algo, que mejorara al muchacho. Y empieza a describir toda la situación. Pues mira, donde quiera se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarados, rechina sus dientes, lo deja rígido. Mira, es más,
me acerqué a tus discípulos que andan contigo, a ver si podían hacer algo, pero no han podido. Y entonces Jesús se rasca la cabeza y dice: ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? A ver, tráiganme. Se lo llevan. Y entonces ese espíritu inmundo apenas vio a Jesús, empezó a agitar violentamente al muchacho, cae en tierra, empieza a echar espumarajos y empieza a preguntar: Jesús, ¿cuánto tiempo llevas así? Pues desde niño. Muchas veces lo ha arrojado en el fuego, ha querido acabar con él. Por eso, si algo puedes hacer, ayúdanos, compadécete de nosotros. Y dice Jesús: ¿qué es eso? Que si puedes, todo es posible para quien tiene fe. Y entonces este hombre grita: creo, ayúdame en poca fe. Hay que gritar esa fe. Hay que gritar esa poca fe. Creo. La fe es la base de la raíz de la teología. Ay, Padre, hasta aquí nos dijo. Sí. La fe es la base de la raíz de la teología. Porque esta se va a apoyar en la fe, pues como un edificio se apoya sobre los cimientos. Si no hay cimientos, va a valer la construcción. ¿Qué dice aquella historia? De aquel hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Vino los torrenciales, los diluvios y demás, y no le pasó nada a esa casa, porque estaba construida sobre roca. En cambio, ese hombre imprudente que construyó su casa sobre arena, vinieron los vientos, la lluvia, el torrencial, la inundación, y se llevó. Ok, pues la fe entonces es la base, la raíz de la teología. Porque entonces sin fe no puede haber teología propiamente dicha. La teología va a ser el desarrollo de la fe, realizado con ayuda de la razón humana. Por eso estamos estudiando esto. Por eso yo quise regresar un poquito a todo esto para que ustedes lo entendieran y ya se nos fue el rato que vamos a pasar a la lista, quién sabe qué, pero ya estamos en lo último. La teología es también desarrollo de la fe interior del teólogo. El teólogo le supone que tenga un acto de fe. Si el teólogo no cree, ¿de qué le sirve hacer teología? El teólogo no hace un ejercicio puramente intelectual. Hay personas que el Papa ha criticado muchas veces esa parte, ¿no? Y si hay personas que saben mucho, tienen muchos libros, leen mucho, pero no hay fe. El teólogo no hace un ejercicio puramente intelectual. Sería una mera técnica de hablar de Dios. Pero en teología, la fe no es solo fe creída o fe vivida, sino también es una fe pensada, interviene la razón. Por eso sigan retomando ese documento del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, para que sigamos comprendiendo esta parte. Cuando no tengan sueño, vamos a estudiar la Fides et Ratio. ¿Sí? Apenas hacen el título y Fides et Ratio. Por lo tanto, miren, la fe y la razón son como con las
ayudes a leer esa última parte. La fe y la razón son como las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Entonces, quedó. Sí. Por eso estamos estudiando teología, que está unida a la fe. Y colorín colorado. Muy bien. ¿Qué vamos a ver la próxima vez? La próxima vez vamos a ver la naturaleza de la teología. La naturaleza de la teología. ¿Sí? Vamos a ver la naturaleza de la teología. ¿Quedó? ¿Cuáles son esos hechos realizados por Dios en la historia? Son 5. La creación, la A ver, en estas definiciones, ¿qué es la fe? La fe es lo que se espera, la respuesta es lo que se espera y Hebreos. Hebreos 11. Hebreos 11 nos ayuda para definir la fe. Es algo que se cree, pero no se siente, no se ve, pero se siente. A ver, otra vez. Es algo que se siente, pero no se ve. Ok. ¿Qué es la fe? Es la respuesta del hombre a Dios. ¿Qué más? ¿Qué es la fe? una virtud. ¿Una virtud de quién? De Dios da al hombre. Ok. reforman la vida y la vida tiene sentido. La fe es aquella que nos forma la vida, conociendo a Dios. Por lo tanto, si conocemos a Dios, nuestra vida adquiere sentido. Ok, muy bien. También es creer. Fe es creer, confiar. Muy bien. Hablando también, comparando esa parte de la definición de Santa Teresa de la oración. Ella definía la oración como un impulso, ¿no? Entonces, la fe pudiera ser también un impulso del interior, ¿verdad? ¿Cómo? Como un impulso que sentimos, pero no nace. Ok. Muy bien. Bueno, si era necesario tener esta parte, porque si no, no podemos continuar. Y hablamos de ese sentido de la religión cristiana. ¿Qué religión? Unión, religar, unirse a Dios. Y por eso hablábamos de esos 5 elementos hechos por Dios. La creación, la revelación, la encarnación. La reencarnación, ¿no? La reencarnación, la encarnación es la reencarnación. No, la reencarnación no. No creemos en la reencarnación. En la encarnación. En la encarnación. Muy bien. Muy bien. ¿Quedó? ¿Cerramos? Estudien.